Hay una pregunta importante que me gustaría hacerte el día de hoy. Si ya te la has hecho antes, pues te invito a que me acompañes a preguntarte nuevamente. Y si es primera vez, haz el ejercicio hoy conmigo. ¿Qué sentido tiene tu vida? Esta es una pregunta central dentro del existencialismo como corriente filosófica, pero también de la psicología y la psicoterapia existencial, donde uno de los autores más destacados es Viktor Frankl, que es una de las víctimas o que fue una de las víctimas del Holocausto. Bueno, yo quiero reflexionar contigo hoy acerca de la importancia de que tu vida tenga sentido, de que tu vida tenga un propósito, de que tú sepas por qué y para qué estás acá en este mundo, porque eso puede ser evidentemente algo clave para poder vivir con un poco más de plenitud, poder entrar en contacto con estas vivencias de felicidad, que si bien no es un estado permanente, es algo con lo cual las personas que tienen sentido en su vida pueden experimentar, es algo que experimentan realmente con mucha frecuencia y estabilidad. Entonces, si este es un tema que te interesa, te invito a que te quedes conmigo en este ejercicio de búsqueda de sentido que te propongo que hagamos juntos. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. El sentido de la vida está en el hecho de hallar un propósito. Tener sentido es tener un propósito. Y como estamos hablando de sentido de la vida, nos estamos refiriendo a tener un propósito en tu vida. Entonces, tener claro por qué, para qué esto nos va, por un lado, a permitir permanecer motivados y también en búsqueda de esas capacidades de desarrollo de habilidades, planeamiento de qué es lo que tenemos que hacer, porque sabemos para qué estamos aquí y en qué queremos emplear los muchos o pocos años que tengamos de paso por esta tierra. Entonces, no es una pregunta fácil de responder realmente, y que a medida que uno va avanzando por las etapas del desarrollo puede ir cambiando. Si tú le preguntas a un niño más pequeño a qué se quiere dedicar en su vida, de pronto hará uso de aquellos ideales o de personas que son inspiración para él, y entonces por eso algunos pueden querer ser médicos si tienen en la familia o los padres a alguien que se dedica a esa profesión, o si sus maestros tienen un impacto importante en su vida, probablemente te digan que quieren ser maestros. Entonces puede ir cambiando a lo largo de la vida. Por supuesto que se espera que hacia el final de la adolescencia, cuando hay un descubrimiento, una estructuración un poco más estable de la personalidad, de la identidad, que no es otra cosa que responderme a quién soy, qué quiero, ahí debería estar la respuesta también en torno a qué me hace feliz, a qué me quiero dedicar en esta vida, cuál es el sentido o el propósito de mi vida. Algunas personas te pueden, si tú le haces esta pregunta y si de pronto te la hago a ti, decir, bueno, ¿cuál es el sentido de tu vida? De pronto tú puedes decir, bueno, yo lo que quiero es ser feliz, o yo quiero hacer feliz a los demás, o yo quiero servir a los demás, o yo quiero hacer el bien, o yo quiero construir una familia, o yo quiero tener éxito profesional. Hay personas, por ejemplo, estaba en una clase el día de ayer y había estudiantes míos que decían, bueno, yo lo que quiero es crear una fundación, acoger a niños que estén en situación de vulnerabilidad, de desamparo, etc. Entonces, va cambiando a lo largo de la vida, pero se supone y se espera que cuando llegues a la adultez y la madurez, o sea, finalizo mi etapa de la adolescencia y comienzo mi etapa de la adultez, debería saber y dar respuesta a cuáles son los propósitos de mi vida. Incluso ante las peores circunstancias, y les hablaba de este
filósofo, psiquiatra también, que es Viktor Frankl, que fue el doctor Viktor Frankl, que él hablaba, y no obstante, como una persona viviendo las situaciones más horrendas que te pueden estar marcadas por muertes, por dolor, por injusticias, tú vas a conservar en tu mente esa libertad espiritual de, no obstante, no dejarte sucumbir por estas situaciones dolorosas, y poder desde tu libertad espiritual, desde tu independencia mental, encontrar un sentido por el cual vivir y por el cual permanecer en este mundo material como conocemos. Entonces, el sentido de la vida no solo va a ser distinto de una persona a otra, como les decía, sino que también va a ser diferente dependiendo de las etapas del desarrollo, de las circunstancias también en torno a las cuales hemos crecido, que pueden hacernos inclinar hacia unos propósitos o hacia otros. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un cuadro de depresión, y es algo que veo en el consultorio, o sea, tienes un cuadro depresivo, muchas veces cuando buscamos qué pasa con esa persona, pues esa persona ha perdido el sentido, o sea, los deseos de vivir. Se hace preguntas de este tipo, ¿no? O sea, ¿para qué vivo? Y su respuesta le lleva a decir, pues, no lo sé, no tiene sentido. Podríamos empezar por una pregunta tan sencilla como, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Fíjense, no tendría necesariamente que ver con la emoción de la alegría. A veces hay quienes están pensando, cuando nos abocamos o nos enfocamos en esto del sentido de la vida, en la trascendencia. Quiero dejar una huella, quiero dejar un legado, y a veces se circunscribe a la familia, a los hijos, otras veces a una comunidad X sobre la cual tú ejerces influencia, y hay personas que dicen, bueno, en el mundo, yo para la humanidad quiero dejar tal y más cual legado. Entonces, el sentido de la vida es una actitud de un sí a la vida. O sea, sí quiero vivir, sí elijo vivir. Claro, eso debería estar acompañado de, entonces, bueno, sí voy a hacerme responsable de dormir bien, de comer equilibradamente, de no tener una vida sedentaria, sino hacer algún tipo de actividad física, de cuidar mis vínculos emocionales, porque le estoy diciendo sí a la vida, le estoy encontrando un propósito, un sentido a la vida. Entonces, nos imprime motivación y nos compromete, y nos debería ser responsable por trabajar en torno a eso que quiero y a eso que siento que es mi propósito. A veces logramos, y en mi experiencia personal también, hacer como un match o una integración, una congruencia entre motivaciones, características personales y profesiones que elegimos. En mi caso, de poder ayudar y acompañar a otras personas a lidiar con las cargas y los conflictos en la vida. Entonces, algo que en mi caso me da sentido. Y no es lo único. Cuando pensamos en el sentido de la vida, podemos identificar varios propósitos, no solo un propósito. Entonces, lo que sí pasa es que cuando no nos podemos responder esas preguntas, es muy difícil poder lidiar con situaciones que nos vulneran, nos angustian, nos entristecen, nos dan miedo, nos preocupan, nos estresan. ¿Cómo puedo ponerme o sobreponerme? Incluso me viene a la mente una palabra, que es la palabra resiliencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, quiero compartirles una frase interesante de este autor que les he mencionado, Viktor Frankl, logoterapeuta. Él dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Estás haciendo eso con tu vida? ¿Estás decidiendo tu propio camino? Te invito a que puedas responder a esta pregunta en tu espacio
personal, de reflexión, de desarrollo, de crecimiento, de encuentro contigo misma, contigo mismo. Y si no, si estás en algún proceso terapéutico, pues siéntate con tu terapeuta y responde eso. ¿Estás decidiendo tu propio camino? Espero que este video te haya gustado, espero haberte ayudado, haberte acompañado a pensarte si crees que no es para ti o si además de ti hay alguien importante de tu vida que necesita escucharlo. Te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompañan cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.